grande Salim. ¿Cómo está? Tu nombre me hace acordar al gran comisario Salim Yubi. ¿Te acordás de Salim Salim Yubi? Yubi, por supuesto. El comisario más honesto que tuvo el Paraguay. Ah, qué suerte. Y murió lamentablemente así, de un infarto Súbito. súbito, ¿verdad? ¿Cómo está? Bienvenido, señor Pedro. Un privilegio estar acá con usted. Ya estamos al aire. A Luana le quiero saludar primero a las damas. Gracias. A Jotita, bueno, nuestro gran exponente del deporte, con tu querido papá también. Muchas gracias. Y al doctor Euclides Acevedo, y le quiero felicitar. ¿Saben por qué? Nos acordaron en las efemérides. Sí. Un día como hoy, 22 de octubre de 1896, nace Rafael Franco, el Parapití Pora. Le llamaban así porque el fantasma del Parapití, porque llegó a estar hasta casi esas tierras del Chaco que dicen que después perdimos, casi hasta Bolivia, ¿verdad? Y él muere en 1973 y muere en 15 de Asunción. septiembre. Stroessner lo respeta, ¿verdad? Euclides, en el sentido, Así a es. él no lo exilia. No sé si es porque fue el que derrocó al Partido Liberal. Perdone que hable de esto, pero como comunicador no puedo excelente. dejar de hablar. Pero increíble la historia de Rafael Franco. Él vivía ahí donde hoy está una conocida marca de venta de vehículos, Fulgencio Remoreno y Yegros. Ahí él vivía y estuvo hasta sus últimos días, Euclides, Una ¿verdad? especie de garaje era su casa. Sí, ¿verdad? Sí. No, la memoria del Criscovides es diáfana. Además es muy oportuna, muy interesante. Además, es el pensamiento inteligente de la iglesia. Porque hay algunos exponentes de la iglesia que son una especie de evangelistas ñanandes. Él es un hombre muy ilustrado. Sí, se Y nota. acordate que una de las cualidades de la teología de Dios, además de la sabiduría, digamos, es el amor, ¿verdad? Y bueno, aquí representa Sí, la ¿verdad? sabiduría católica. La fe y la razón que deben ir juntas Sí, siempre. y aparte de eso, es la segunda vez que yo lo entrevisto al señor Pedro Kriskovich. Es supremamente agradable. Él tiene una Muchas calidad. Es un comunicador profesional. sí. Hay que aprender del Fabio. Sí. Así es. Bueno, queremos hablar, gracias por recordar, le estuvimos recordando hace unos días al coronel Rafael Franco aquí, por la reivindicación del Mariscal Allí López, está. el 12 de octubre de 1936 en su gobierno. Y le hicimos un homenaje, teníamos pensado hablar al final de eso, pero qué lindo que usted lo traiga Sí. a memoria, a colación. Sí, porque a mí me impresiona que él no haya sido exiliado, Euclides, ¿verdad? A él se le mantuvo en el país, pero fue un hombre de gran estrategia militar y también de gran sabiduría política, ¿verdad? Así realmente. Sí, no era político, era un patriota que lamentablemente desconocía los códigos sórdidos de la política paraguaya y por eso cayó. Ah, ya. Bueno, con complicidad de la embajada norteamericana y la oligarquía paraguaya, pero el coronel Franco es uno de los exponentes de nuestra historia del que no podemos prescindir. Así es. No solamente por su comportamiento como héroe militar, sino por haber incorporado la idea de la justicia social en la gestión gubernamental. Y fíjate, él había sugerido justamente que la Virgen de la Asunción, no sé si porque estaba preocupado, porque tenía problemas con la iglesia cuando convirtió el santuario, él sugirió que sea la mariscala de los ejércitos. Qué bueno, qué buen dato. Así es. Mira un poco. Bueno, un honor realmente al coronel Rafael Franco. Acá lo honramos mucho siempre a los héroes. Bueno, hablemos un poco de este tema que pareciera ser muy inocente, ¿verdad? Uno le viene a la imagen de esos chicos de las películas pidiendo dulces, pero quizá no es tan inocente esta praxis del Halloween. Quiero partir Sí. del aspecto de la positividad. Ok. Frente al Halloween, propusieron en algunos colegios el Holy Wins, es decir, la santidad vence. No de manera reactiva, sino que los chicos, algo que puede parecer, ahí está la foto, ¿verdad? Así de una Sí. vestido de santitos. Es decir, educar a los chicos en la belleza. Estaba hablando con el padre José Antonio Fortea, que fue un reconocido exorcista que estuvo aquí en Paraguay, sobre el tema. Él dice que hay que distinguir dos cosas. Primero, la cuestión que para los chicos lo que es una diversión y todo eso que se hace en varias instituciones educativas, inclusive, si se las toma como un aspecto que se detenga allí, ¿verdad? Otro tema es cuando se llega a algunos excesos, y él me da los ejemplos de repente en Estados Unidos. Una cosa son estos disfraces así tipo divertidos, pero cuando se dan extremos de disfraces sangrientos y algunas películas con el extremismo de la sangre, la violencia, es como un culto a la no belleza. Y esto va para todos, no solo para los católicos, evangélicos.
Es decir, educar a los chicos en la belleza. Siempre hablamos de la crisis educativa, la emergencia educativa en la cual estamos. Es decir, que ya, inclusive si hacemos un análisis de la reforma educativa, no se contempla la educación artística, estará de acuerdo conmigo, Euclides, todo se enfoca en lo tecnicista. Es decir, educar a los chicos en la belleza. Y en el tema de la prohibición, ¿qué decía el mayo francés, Euclides? Prohibido prohibir, decía, ¿verdad? Claro. Es decir, más que una prohibición que puede causar una reacción, es importante insistir en la educación. Distinguir lo que es una diversión cuando hay verdaderos extremismos ideológicos y satanismo, que tampoco te diría yo, hasta eso puede ser sanado, porque el domingo pasado el Papa León canonizó a alguien que fue un sacerdote satánico, que hacía ritos satánicos, misas negras, no se puede llamar misa, pero es ritos, ¿verdad? Claro. Satánicos, que es Bartolo Longo, un italiano, que sobre las ruinas de Pompeya, donde cayó la lava del volcán, él creó el santuario de Pompeya. Fue un abogado que él estaba en desacuerdo, esto conocerás, Euclides, con aquella teoría de que los hijos de delincuentes nacen delincuentes. Él decía que esa es una teoría totalmente irracional, es decir, era un hombre racional, estaba en cultos satánicos, ahora es un santo. Es decir, tampoco, decía el padre Fortea, preocuparnos, distinguir cuáles son los verdaderos, las verdaderas posesiones demoníacas, que las hay porque él es exorcista, cuál es la presencia del mal en el mundo con todas estas situaciones de pecado que vivimos, de dolor. Decía el Papa León, el ser humano fue creado para la plenitud, no para la escasez, no para que algo te falte. Entonces todo lo que se oponga a eso es una obra del mal. Y en lo que respecta a esta festividad, bueno, educar, ¿verdad? El punto educativo siempre, que es una fiesta que puede ser para los chicos que se disfracen. Quiero decir que estoy hablando mi opinión personal, Claro. porque soy comunicador católico, claro, pero no soy así oficialmente la voz de la iglesia. La iglesia sí siempre va a decir de que tengamos cuidado con todo lo que sea, lo que se convierta en un extremismo. Okay. Pero recordar cómo nació Halloween en contraposición al día siguiente, que es la fiesta de Todos los Santos. Era como que en la previa de Todos los Santos estaban las brujas y hasta, ¿por qué no enfatizar que se recuerda al día siguiente? Que antes era feriado en Paraguay, dejó de sí. ser feriado, como miles de feriados que se suprimieron, dijeron que íbamos a estar mejor económicamente y eso no pasó, ¿verdad? Bueno, hay países que tienen feriados, es decir, el 1 de noviembre era el día de Todos los Santos, y resaltar eso. Vos ves esto, ves en los supermercados, bueno, distinguir, no traumatizar a los niños, decía este padre exorcista, diciendo que hiciste algo malo, no, educar. El problema siempre va a ser educativo. ¿Cómo educar? Si no, se va a convertir en una moda cada vez que el día 31 de octubre vamos a hablar de esto en la prensa, los que están a favor, los que están en contra. Eduquemos. ¿Qué le decimos a nuestros niños, señor Pedro? Sí. ¿Qué tiene Me que diga saber? señor Pedro y mira que me hace sentir viejo, Pedro, como un colega. Pedro. ¿Qué le decimos, Pedro, a los niños? Que cuando hablamos de educar, el papá, la mamá, el padrino, la abuela, el abuelo que está mirando, el tutor, ¿qué le decimos a nuestros niños que todavía no distinguen mucho por su inocencia? Claro. ¿Qué le decimos? El bien, el mal, porque a veces por inocencia uno entra en estos juegos, se puede Claro. terminar jugando esos Claro. juegos de como la Ouija, cosas Sí. más complicadas, ¿verdad? Qué importante, Salim, tu pregunta. Educar en la belleza, ¿verdad? Que todo esto que representa al mal, a la muerte, es tan triste. Fuimos educados para la vida, no una cultura de la muerte. Es decir, educar para la belleza. Que esto, bueno, puede ser todo lo que sea una diversión, pero son como expresiones también diríamos, de la no belleza. Educar a los chicos en lo que es bello. Nuestro corazón está llamado por eso quiero insistir, no hacemos educación artística. La reforma educativa no contempla la educación artística, es decir, educar en lo bello, en el amor por lo bello. Y qué lindo que los chicos lo entiendan. ¿Verdad? Y tampoco que Holy Wins, la santidad vence, sea tomada como una cuestión reactiva contra Halloween, porque eso tampoco sería educativo. Claro. No es una cuestión reactiva, es una cuestión positiva. Positiva. Educar en la belleza. Y en esto mismo decirle a los chicos, bueno, si esta diversión se hace en un colegio que no haya sido religioso y no lo pudiste evitar, decirle al corazón de ese chico que nuestra alma estaba invitada a ir más allá. Superamos el mal, ¿verdad? Inclusive
invitar a los chicos a que sean conscientes ya desde chicos. Cuando hablamos de santos, Benedicto XVI decía, los verdaderos revolucionarios son los santos, como Don Bosco, que hizo una reforma laboral para el mundo, rescató a la juventud de la pobreza. Es decir, que la santidad no es una cuestión de imágenes de yeso apartadas en la iglesia, es vivir a plenitud la humanidad. Hoy recordamos a Juan Pablo II, hoy es su fiesta liturgia, un día como hoy, 22 de octubre, 1978, fue la misa inaugural de su pontificado. Él decía, abran de par en par las puertas a Cristo, las puertas de la economía, la cultura, la política, el corazón. Sueño con una Europa unida, desde el Atlántico hasta los Montes Urales, y con la caída del muro de Berlín, Euclides, eso se logró, fue profético. Es decir, y él es un santo. No es que el santo es alguien que está así apartado del mundo. Si educamos a los chicos en eso, y sea de la religión que sea, porque la santidad es la plenitud de la humanidad, y decía inclusive el Papa Francisco que Luther King, sin ser católico, lo consideraba un santo, a Mahatma Gandhi, un santo. Si educamos a los chicos en esa positividad, claro que todo se transforma y ellos también se sienten llamados a no que la distracción sea algo evasivo del mundo, sea también un compromiso con la transformación de la realidad. Como mensaje principal estoy subrayando constantemente algo que me sorprende mucho y estoy aprendiendo para bien, educar en positivo, ¿verdad? Sí. Usted casi no nos habla negativo, Sí. siempre en positivo, lo bueno, lo bello. Sí. Y recuerdo sin ser experto ni nada, pero recuerdo algunos pasajes que decía, creo que San Pablo se refería diciendo, todo lo bello, todo Qué lo lindo. puro, Sí, si hay todo. algo digno de buen nombre, Exactamente. en eso pensar. Valorad todo y quedaos con lo bueno. Valorad todo. Es decir, qué bueno. Qué lindo que rescates esto. Lo Me bello, conmueve mucho. Lo que usted trae es Sí, que pensemos sí, en lo bello, claro. que en vez de decirle a nuestros chicos, esto no, porque a veces lo prohibido atrae. Porque siempre es una cuestión reactiva. Eso fue el mayo francés, Euclides, ¿verdad? El prohibido prohibir provoca una reacción, ¿verdad? Y eso lo sabemos en tiempos de dictadura, todo lo que vivimos, ¿verdad? Por ello, Y ahí educar podemos- en positividad a los chicos. Ok. ¿A qué está llamado ese deseo de su corazón de divertirse en una fiesta? ¿A qué ellos están llamados? Y empatizar con la edad, ¿verdad? Porque Eso. a Sí. veces uno Sí. tiene 40 años y el otro tiene 12 Exactamente. y queremos que tenga, Qué importante para los padres, sí. ¿verdad? todo, sí. Empatizar con Totalmente. esa edad. Me encanta esto que estamos hablando de no prohibir. Y ahí engancho un poco con esto polémico que tengo que traer, que sucedía en Capucú, o Sí. sucede, una resolución aparentemente, en términos jurídicos por lo Sí. menos, anticonstitucional, Sí, sí. ¿verdad? Porque tenemos una constitución, una carta magna Sí. del 92 que garantiza la libertad de culto. Sí. ¿Cómo lee la iglesia? Ahí le pregunto como iglesia, ¿cómo lee la iglesia? No se puede prohibir un culto hoy en Paraguay. Yo te hablo como comunicador católico, no así como la voz de la Ok. iglesia, de los obispos. Bueno, primeramente en un estado laico con libertad de cultos, por supuesto que la iglesia tiene su mensaje, que es este que te estoy dando siempre de positividad. Por ello no puede inmiscuirse en una cuestión de qué connotación tomó esta decisión política, ¿verdad? Más aún ahora está tomando un contexto político que veo que hay una reacción política, Sí. no religiosa, política, sobre lo que determinó Claro. el intendente. Por ello más bien te diría, quiero insistir en el aspecto educativo. Educativo. Que insistamos, bueno, ¿qué proponemos a cambio? Siempre digo que proponemos a cambio. Y cuando la gente decía, yo no relaciono tanto con la cuestión, alguien dijo que la celebración de la Navidad también es foránea. Un momento, la Navidad es parte de Jesucristo, ¿verdad? Claro. Y tenemos la Navidad paraguaya con la flor de coco, con toda la forma de celebrar, más allá del estilo que se celebra en otros países. Sí. Pero no es una cuestión es solo cultural, es una cuestión que va más allá, que es educativa. Por eso si esa prohibición ahora está tomando una connotación política, no sé si alguien de uno u otro sector aprovecha el revuelo que se está dando en el río. Hay muchos pescadores también de río revuelto, como se dice. Pero el punto siempre va a ser el educativo. La iglesia va a insistir siempre en educar, ¿verdad? No en reprimir, prohibir. Y ya decía Juan Pablo II, si se hizo eso en algún tiempo, también pedimos perdón. Pero siempre la iglesia va a encarar la vida con esa positividad, ¿verdad? Total. Educar en la belleza. Y también para esta comunidad, que esto no cree una confrontación, sino hacia dónde va la mirada, qué necesitamos nuestra comunidad, ¿verdad? ¿Qué hacemos de positivo para, por qué no encontrarnos juntos, inclusive las posturas contrapuestas,
qué es lo que nos une. El Papa Francisco hablaba la cultura del encuentro. Él decía, las axiomas de la política, Euclides, la realidad es superior al conflicto. El tiempo es superior al espacio. La realidad es superior, la unidad es superior al conflicto. El tiempo es superior al espacio y la realidad es superior a la idea. Es decir, no quedarnos en puntualmente en esto. Claro. Quedarnos en lo que estamos hablando, ¿verdad? La realidad es superior a la idea. Sí, exactamente. Por eso. Mira, puede ser como un materialismo que va sobre el idealismo. Eso decía, tenés conocimiento sobre Euclides, ¿verdad? La unidad es superior al conflicto, el tiempo es superior al espacio, la realidad es superior a la idea. Y lo dijo Francisco, que fue un gran papa y un hombre político, porque conoció la realidad política de su país. Claro. No se fue a la Argentina mucho tiempo. Un jesuita fantástico era Bergoglio. Sí, totalmente. Muy ilustrado. Hablamos un poquito, quiero ir a otro tema, aprovechando que estamos conversando de esto, y hablar un poco de la iglesia hoy como institución y de la religión en general. Sí. De alguna manera, históricamente, uno en política estudia que el conservadurismo como ideología política siempre estuvo junto con las tradiciones, ¿verdad? Incluso en el pasado con la monarquía y la iglesia. Sí. Sin embargo, en los últimos años hubo un progresismo cultural que de alguna manera cuestionó las tradiciones de la iglesia. Y un papa, digo bien, Francisco, vino y hizo un movimiento sabio, donde de alguna manera no enfrentó directamente a ese progresismo, sino que lo arropó, como lo hacía Jesús probablemente, sin rechazo, sino abrazando, incluyendo. Y hoy pareciera ser que nos enfrentamos a una sociedad que está volviendo a abrazar la religión como opción. ¿Qué lectura tiene sobre eso? Qué hermoso que destaques esto, porque el Papa Francisco, cuando le preguntaron quiénes pueden estar dentro de la iglesia, él dijo todos, puso énfasis 3 veces. Cuando decía algo 3 veces lo sabemos como comunicadores, de cómo, y desde el punto de vista teológico es como extremadamente queremos que se entienda lo que queremos decir. Y en el aspecto político, ya que hoy estamos recordando a Juan Pablo II, quiero remontarme un poquito a su protagonismo en la historia política y destacar, Euclides, estarás de acuerdo conmigo, Mikhail Gorbachev, que era el presidente de la Unión Soviética, Ronald Reagan y Juan Pablo II fueron determinantes para la caída del muro de Berlín, la desaparición de la Unión Soviética, si bien hay resabios ahora, ¿verdad? Imaginémonos el protagonismo de este hombre que cuando muere, hasta tenía ese aspecto humano, cuando muere la esposa de Mikhail Gorbachev, él le dedica una carta de puño y letra que le dice: me he enterado de la muerte de su amada esposa, lo acompaño, es decir, para que veamos, además del aspecto político, y eso que Gorbachev estaba en el ateísmo, creo que su abuela, su familia era religiosa, pero tuvo ese acercamiento con el Papa Juan Pablo. Y Gorbachev, cuando él da unas palabras que va a entrar en el mundo, él dice de las tinieblas del Alzheimer, el Papa le da una carta donde se conmueve y le acompaña en ese momento, porque Ronald Reagan era consciente de que caía en esa enfermedad. Y antes de morir Juan Pablo II, cuando caen las Torres Gemelas, él ya no tenía casi energías. Él dice, el mal y la muerte, ya, para que ejemplifiquemos a los jóvenes de hoy. Las cámaras de televisión le mostraban, al Papa le temblaban las manos, se le caía la baba porque la enfermedad crea rigidez en el rostro. Y algunos le decían que no se muestre esa imagen, santidad. Él decía que se muestre la imagen de que existe la enfermedad y el dolor. Él iba a decir, el mal y la muerte no tendrán nunca la última palabra. Cuando caen las Torres Gemelas, imaginémonos ese momento del 2001 de tanto dolor. Es decir, la fe no está separada de la política, de la realidad, y la fe debe abrazar. Esa es la cultura del encuentro de la que hablaba Francisco. Y hoy León XIV dice lo mismo. Ayer habló contra la usura. Dijo que la usura, y relacionó con la deuda externa, que aquello que parece ser una ayuda en algún momento es una hipocresía de la ayuda. Porque es ayudarte para después sacarte el jugo, ¿verdad? Claro. Eso dijo ayer León XIV, es decir... Directo claro. A los intereses abusivos, claro, ¿verdad? Por eso. Qué bueno es decir, que levante la fe no está voz. separada de la realidad humana. Al menos no debe estar separada. Qué bueno que levante la voz con algo así el Papa, ¿verdad? Carlos Boctila, ¿verdad? Juan Pablo II, mi padre, yo era muy joven, muy chico, lo admiraba mucho y por eso conozco un poco de la historia de él. Él era polaco,
de origen polaco, Karol ¿Y Wojtyla. qué determinaba ser polaco, ser un papa polaco en el 78? Sí, claro. 500 años de historia de papas italianos. Él aparece y dicen, yo era niño, recuerdo, tenía 12 años. Wojtyła, es italiano, decían, porque se pronuncia Claro, Wojtyła. Wojtyła. Es polaco y vengo de un país lejano. Hay una película muy linda de un país lejano, porque era la cortina de hierro, era Polonia, pero ahí surge Solidarność, es el sindicato, Euclides, yo le digo siempre a Euclides, pues él está en la política, el primer sindicato Lech Walesa. de Lech Walesa, vive todavía Lech Walesa, tiene Sí, vive 82 todavía. años, no estaba ya quizás en la política, fue presidente de Polonia Mira vos. y fue el líder de... Y cuando llega a Polonia, para que veamos que la fe no está separada de la política, año 79, Jaruzelski, el dictador de Polonia, dice Juan Pablo, y reza la oración, ven Espíritu Santo, renueva la faz de la tierra, de esta tierra, que eso diga en Polonia, con el comunismo, en 1979. Jaruzelski después muere con una enfermedad, con agonía, y él se arrepiente y dice que pide encontrarse con Juan Pablo II, tiene un acercamiento a la fe. El dictador de Polonia muere hace 2 años y dice que él siempre tuvo como que Juan Pablo II le impactaba. Para los jóvenes, Jaruzelski era un dictador que usaba lentes negros, ¿verdad? Tiene una mirada así adusta, una faz, ¿verdad? Era un dictador y los últimos años como que agradece a Juan Pablo II porque entiende, fue su compatriota, ¿verdad? Claro. Es decir, la fe no separada de la realidad política. Mira, hablando de la fe y la realidad política, ¿qué incidencia tuvo aquella visita del 88 Qué grande. en la Fuerza Aérea? La Fuerza Aérea fue. Que Euclides nos va a hablar también, ¿verdad? Imagínense, año 88. Claro, cuando eso el PRF estaba, ¿verdad? Yo recuerdo el semanario El Pueblo que circulaba, yo leía apasionadamente. Que llega el Papa, está en el Palacio de López, se dan los discursos formales, empieza el discurso de Stroessner, y era una silla con y nosotros en Radio Caritas no había cable, que recién en el 90 habría, pero teníamos TV satelital. La televisión española mostraba una imagen que la televisión paraguaya no mostraba. Mientras Stroessner daba el discurso, el país de maravillas, todo está bien, el Papa hacía esto. Decime si esto no es un signo de impaciencia. Cualquier psicólogo te podrá decir, ¿verdad? Este tipo me está jodiendo, este tipo me está dando una realidad que no es la realidad. Hasta que toman la palabra el Papa, da también el aspecto formal de entrada al saludo, y en un momento dice, no se puede arrinconar a la iglesia en los templos, ni a Dios en la conciencia de los hombres. Que se haya dicho en el Palacio de Gobierno tiene un impacto impresionante, tuvo un impacto impresionante. No sé si lo habrán entendido en ese momento, ¿verdad? ¿Qué reflexión te merece la influencia del Papa en ese 88? Y Juan Pablo II, además de ser un gran pastor, era un gran jefe, era un conductor político, y señaló muy bien Pedro ese triángulo que modifica el mundo: Reagan, Gorbachev y él. Además, él conocía perfectamente la realidad política de su Polonia natal, particularmente él se refugiaba en Cracovia, y cuando vino acá, el mensaje era demasiado claro. A Stroessner le dijo, ¿sabes qué, muñeco? Tenés que marchar. Sí, así mismo. Si te vas a ir por las buenas o te vas a ir por las malas. Es un conspirador, es un hombre que tenía la información ahí, a mano. El Vaticano tiene el mejor servicio de inteligencia y Pedro sabe eso. Lamentablemente, la Iglesia Católica Paraguaya ha descuidado a sus talentos más importantes. Conste que ahora el cardenal Martínez, que no es ningún tonto, tiene un asesor de servicio de inteligencia. Le conozco muy bien. Ahí le quiero preguntar yo a Pedro, ¿qué línea o qué respaldo logístico hoy da la Iglesia a la comunicación? Porque la Iglesia Católica tiene que recuperar su influencia, sobre todo cuando hay una dispersión de las iglesias con connotaciones comerciales. En ese sentido, yo creo que tu labor es desafiante, Pedro. Agradezco. ¿Hay una línea comunicacional de la iglesia? Bueno, quiero partir un poquito, ya que hablamos de 2 papas hoy. ¿Te acordás que Juan Pablo II le tenía a Joaquín Navarro Valls, que era prácticamente, era su vocero? Y cuando está muy enfermo Juan Pablo II, aparece Navarro Valls y un chico joven periodista, por eso estimula a los jóvenes periodistas, le dice, empieza a dar los datos de cómo estaba enfermo. Y el chico joven le dice, ¿y usted cómo está? ¿Usted cómo se siente? Y ahí él empieza a llorar. Dice, nunca lo he visto así en 27 años de pontificado. Y termina la conferencia por decir, y hoy el Papa Francisco no tuvo
Benedicto tuvo a Federico Lombardi, Francisco no tuvo, tuvo muchos, es decir, estuvo Paloma, que es de Radio Cope España, tuvieron muchos, pero después él era su propio comunicador. Sí, él era... ¿Qué te quiero decir con esto? No es que no se valore la comunicación, claro que hay un eje programático en el sentido de que, y como decía un colega nuestro, más que comunicar la gestión, hay que gestionar la comunicación, decía, ¿verdad? En el sentido de que hay una labor de la iglesia que quizás es escondida, no se conoce, la obra de caridad, pero nunca va a ser decir el marketing, miren lo que hacemos, ¿verdad? Porque eso es un consigo ufanar, no. El punto siempre va a ser el diálogo con el mundo. Cuando hay cuestiones con las cuales tenemos que sacar un juicio, pero un diálogo no agresivo, ¿verdad? No de confrontación, en el marco de esa cultura del encuentro. Por eso, perdón que fui extenso en la introducción, que esa era la pretensión un poquito de Francisco. No una comunicación formal, bueno, este es mi equipo de asesores. Sí, uno comunica y hasta algunos le machacaron a él que el Papa tenía una forma muy espontánea de expresarse, ¿verdad? Que lo hacía también, hacía que tenga esa belleza del alma. Pero el punto va a ser siempre en diálogo, una comunicación en diálogo con el mundo. Totalmente diferente. Pacelli no hablaba nunca. Claro. Ángel Roncalli, Juan 23, Pablo VI era también hierático. Pero el Papa Francisco, él era el comunicador, pero también se manejaba en los subterráneos políticos. Él arregló el acuerdo entre Obama y Fidel. Y ambos, Raúl Castro y Obama, agradecen públicamente la gestión de Bergoglio. Y dijo, como buen curepijo, estos dos me escupieron el asado y yo manejé con discreción por la vía de la embajada en Canadá. Bueno, entonces, la labor comunicacional de la iglesia es sumamente importante, sobre todo cuando nuestro país necesita una información veraz, como pide la Constitución. Sí. Y ahí yo por eso le preguntaba si él tiene el soporte logístico que necesita un comunicador. Porque el gobierno no tiene comunicador, no tiene. Claro. No tiene un portavoz, no tiene un jefe de gabinete que se comunique. La iglesia tiene un jefe de gabinete, vos sos un recurso esporádico. Yo soy un comunicador católico, trato de tener este encuentro en los medios, ¿verdad? Pero claro, existe una estructura que es el equipo de comunicaciones de la Conferencia Episcopal Paraguaya, gente que allí está trabajando. En lo que a mí me compete, respondo cuando me llaman los amigos, ¿verdad? Te respondo lo que decía el padre Aldo Trento. Le pedían su currículum. Campesino sin tierra, este es mi currículum, ¿verdad? Es decir, yo no estoy en un espacio formal, estoy aquí como viviendo este encuentro con colegas comunicadores desde mi fe como comunicador, ¿verdad? Qué lindo. Qué lindo eso de la fe, ¿verdad? Y a mí me queda, en esta entrevista, en este encuentro, me queda muy claro el espíritu, el tenor, la intención de la belleza. Sí, me quedó eso y lo positivo, ¿verdad? La belleza salvará al mundo, decía Dostoyevsky, un gran escritor ruso. La belleza salvará al mundo. La belleza salvará al mundo. Bueno, tenemos una pregunta del panel, mi querido Pedro. Luana Careo. A ver. ¿Cómo estás, Pedro? ¿Qué tal? Te quiero hacer una consulta. El Papa León XIV va a arrancar su primera gira, va a Turquía y Líbano. ¿Qué posibilidad hay de que en nuestro país tengamos nuevamente la visita de un Papa? Qué gran. Mira, que esa pregunta que acabas de hacer, Luana, sea profética. Y te cuento un detalle, ya que partiste al primer viaje del Papa. Yo le pregunto a los jóvenes, ¿qué saben de Turquía? Las novelas turcas, profe. ¿Cómo que las novelas turcas? Genial. Bueno, que Turquía haya sido que arrasó a Estados Unidos en la producción de series. ¿Qué más? Si vamos al pasado. Las raíces religiosas, Euclides nos hablará mejor de la época. Y el Papa va a Turquía para un diálogo también con el mundo musulmán. Juan XXIII fue embajador, nuncio en Turquía, Bulgaria y Grecia. Es decir, hay raíces cristianas en un contexto musulmán. Y el Líbano, el país del Líbano, el país de los cedros del Líbano que hace mención la Biblia. San Marón. Es decir, San Marón. Acá tenemos una iglesia maronita en Interramada. Claro que el Papa deseará llegar a América Latina. Y quiero decir, fuimos los consentidos del Papa Francisco. Vamos a extrañar ese ser los hijos consentidos. Pero claro, también somos los hijos del Papa León. Pero dicen que él va a la Argentina, que faltó esa visita, ¿verdad? El Papa Francisco en los primeros años para que no le manipulen ideológicamente, no fue a la Argentina, después tuvo su enfermedad,
Uruguay no fue visitado por el Papa. Dicen, aunque no hay nada oficial, que están en la agenda. Perú, su país, el Papa es peruano, pero por supuesto Paraguay, hasta creo que recibió la invitación, inclusive ya, no sé si extraoficial o oficialmente, pero por supuesto que queremos estar en la agenda para que sea el tercer Papa que nos visite. Pero qué buena pregunta, porque qué lindo sería verlo aquí con ese ímpetu. El Papa tiene 70 años recién cumplidos, tiene una salud, habla español y tiene una mirada que hay una continuidad con el pontificado de Francisco, porque la última exhortación apostólica de Francisco fue titulada Dilexit nos amó. Y la primera de León, Dilexit te he amado. Y ambas hablan de la realidad social, ambas hablan de la pobreza, de cómo ese amor de Dios debe traducirse en una justicia social. Así que ojalá se cumpla y que tu pregunta haya sido una profecía. Qué lindo eso. Bueno, vamos cerrando. Quiero cerrar con algo del fútbol. Adelante. Yo te Jotita hasta acá, para no... Vos sabías que el Papa más apasionado por el fútbol fue el Papa Francisco. Ayer fueron 6 meses de su partida. Hincha de San Lorenzo de Almagro. Con el carnet 88.235. Que yo tengo una copia. Eso nada. ¿En serio? Sí. Gracias por este momento. Bergoglio creo era. Sí. Mario Jorge. Hincha de San Lorenzo de Almagro. Así mismo. Así es, así es. Bueno, vamos a poner un poco para ir despidiéndonos con este tenor. Hay una canción muy linda que se llama Alma Misionera. Qué hermoso. Y esta música, Alma Misionera, Sí. habla en positivo como usted. Claro. Y la canción dice finalmente que simplemente por no saber de él, en ningún momento habla de prohibición. Qué lindo. El ser misioneros, decía Francisco, vayan a predicar y si es necesario usen palabras. Qué hermoso, ¿verdad? Nosotros que somos comunicadores, nuestra materia prima es la palabra, pero es con la vida que se comunica. Que vos te vayas, sea una misionera, allí donde el mundo necesita de Cristo, aún sin saberlo. Decía el Papa León que todo grito se convierte en oración, aún sin que esa persona que está gritando en un momento de dolor sepa a quién se dirige ese grito. Así que, Mis ganas de vivir, simplemente qué eso, hermoso. ¿verdad? Eso, la pasión por la vida. La pasión por la vida. Gracias, Pedro. Un gran abrazo. Feliz de estar aquí. Nos trajiste muy buen espíritu, mucha bendición tenerte aquí. Gracias igualmente. Gracias. Bueno, estuvo con nosotros Pedro Kriskovic hablando de Dios, de la iglesia y de la belleza de la humanidad.